Saludos cordiales. Ahora veremos el capítulo 23, analgésicos y antagonistas opioides. Resumen. El alivio del dolor mediante el uso de analgésicos opioides es una farmacoterapia ancestral que todavía se usa mucho hoy en día. Dado que el dolor es un síntoma asociado a muchos estados patológicos, traumatismos y el parto, este capítulo comienza con la definición del dolor y una revisión de las vías nerviosas que transmiten la información nociceptiva en el sistema nervioso central, así como los sistemas endógenos que se activan para suprimir la transmisión del dolor. Se presentan las características generales de los analgésicos opioides, seguidas de los rasgos claves de los agonistas específicos, los agonistas antagonistas opioides mixtos y los antagonistas opioides puros. El capítulo se cierra con las indicaciones del tratamiento para varios estados del dolor agudo y crónico, dolor y agentes analgésicos. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que sirve para alertar a un individuo a un daño tisular real o potencial. Este daño puede estar producido por la exposición a estímulos nocivos, químicos, mecánicos o térmicos, por ejemplo, ácidos, presión, percusión y calor extremo, o por la presencia de un proceso patológico, por ejemplo, un tumor, espasmo muscular, una inflamación, daño nervioso, distensión de un órgano u otro mecanismo que active los nociceptores sobre las neuronas sensoriales. Aunque el dolor tiene una función protectora para alterar a una persona sobre la presencia de un problema de salud, su expresión descontrolada a menudo conlleva una morbilidad y un sufrimiento considerable. Por este motivo, se utilizan analgésicos o fármacos que alivian el dolor para el tratamiento asintomático de este a partir de una amplia variedad de cuadros patológicos, que abarcan desde lesiones físicas agudas y crónicas hasta el cáncer terminal. Basados en sus mecanismos de acción, los analgésicos pueden clasificarse como analgésicos opioides o analgésicos no opioides. Los analgésicos opioides actúan principalmente en la médula espinal y en el encéfalo para inhibir la neurotransmisión del dolor. Por el contrario, los analgésicos no opioides actúan principalmente en los tejidos periféricos para inhibir la formación de sustancias algogénicas o productoras de dolor, como prostaglandinas. Dado que la mayoría de los analgésicos no opioides también exhibe actividad antiinflamatoria significativa, se denominan fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINE. Los AINE se describen con mayor detalle en el capítulo 30. Para facilitar la selección de un analgésico o un anestésico apropiado, generalmente se les pregunta a los pacientes que describan su dolor en términos de intensidad, duración y localización. En algunos casos, los pacientes describen un dolor intenso, punzante o ardiente. En otros casos, describen un dolor sordo, abrasador o continuo. Estos dos tipos de dolor son transmitidos por diferentes tipos de neuronas y sus fibras aferentes primarias. El dolor puede ser, a su vez, distinguido sobre la base de si es de origen somático, visceral o neuropático. El dolor somático con frecuencia está bien localizado en un tejido dérmico, subcutáneo o musculoesquelético específico. El dolor visceral, que se origina en las estructuras torácicas abdominales, a menudo está mal localizado y puede estar referido a estructuras somáticas. Por ejemplo, el dolor cardíaco a menudo se irradia a la mejilla, cuello, hombro o brazo. El dolor neuropático habitualmente está producido por el daño nervioso, como el derivado de una comprensión o inflamación nerviosa, o por la diabetes. El dolor neuropático es característico, por ejemplo, de la neuralgia del trigémino, tic doulorex, la neuralgia posherpética y la fibromialgia. Vías de dolor. La exposición a un estímulo dañino activa los nociceptores de las terminaciones nerviosas libres de los nervios periféricos de las neuronas aferentes primarias. Los cuerpos celulares de estas neuronas se sitúan a lo largo de la médula espinal en el ganglio de la raíz dorsal y envían un axón a la periferia y el otro al asta posterior de la médula espinal. Con la estimulación dolorosa se liberan sustancia P, glutamato y otros neurotransmisores excitatorios desde las terminaciones centrales de la fibra aferente primaria sobre la neurona de la médula espinal. Muchas de estas terminales hacen sinapsis directamente sobre las neuronas del haz espinotalámico en el asta dorsal, las cuales envían fibras largas hacia el lado contralateral de la médula espinal para transmitir los impulsos a través de las vías nociceptivas ascendentes hacia el bulbo, mesencéfalo, tálamo, estructuras límbicas y la corteza. Como se muestra en el cuadro 23.1, las fibras aferentes primarias que transmiten la información nociceptiva son fibras A, delta y C, las cuales son responsables del dolor lancinante y del dolor sordo, respectivamente. Los reflejos espinales activados por estas fibras pueden conducir a una retirada del estímulo nocivo antes de que el dolor se perciba en estructuras superiores.
Las vías nociceptivas descendentes consisten en dos proyecciones principales anatómico-funcionales: el componente sensorial discriminativo a la corteza cerebral y el componente motivador afectivo a la corteza límbica. Las proyecciones a la corteza sensorial alertan al individuo de la presencia y de la localización anatómica del dolor, mientras que las proyecciones a las estructuras límbicas, por ejemplo la amígdala, capacitan al individuo para experimentar malestar, sufrimiento y otras reacciones emocionales al dolor. La activación de las neuronas espinotalámicas en la médula espinal está modulada por las vías inhibitorias descendentes del mesencéfalo y por las fibras sensoriales A-beta, que surgen de los tejidos periféricos. Estos dos sistemas contribuyen a la base neurológica de la hipótesis del control de la compuerta. Según esta hipótesis, la transmisión del dolor por las neuronas espinotalámicas puede ser modulada o cerrada por la acción inhibitoria de otro tipo de fibras gruesas que actúan sobre ellas. La activación de las neuronas espinotalámicas también está inhibida por las fibras sensoriales periféricas A-beta, que estimulan la liberación de metencefalina desde las interneuronas de la médula espinal. Se piensa que las fibras A-beta también median el efecto analgésico producido por varios tipos de estimulación tisular, incluidas la acupuntura y la terminación nerviosa eléctrica, TENS. Este mecanismo explica el alivio del dolor que puede estar producido por el simple roce o masajeo de un tejido ligeramente lesionado. Las vías inhibitorias descendentes surgen desde la sustancia gris periaqueductal en el mesencéfalo y proyectan a los núcleos vulvares, que transmiten impulsos a la médula espinal. Las neuronas vulvares incluyen las fibras serotoninérgicas que surgen del núcleo magno del RAFE y de fibras noradrenérgicas que surgen del locus coeruleus. Cuando estas fibras liberan serotonina y noradrenalina en la médula espinal, inhiben las neuronas dorsales espinales que transmiten los impulsos dolorosos a centros supraespinales. Las fibras nerviosas de la sustancia gris periaqueductal también activan las interneuronas espinales que liberan el péptido opioide endógeno metencefalina. Las encefalinas actúan presinápticamente para disminuir la liberación de transmisores del dolor desde las terminaciones centrales de las neuronas aferentes primarias. También actúan sobre los receptores postsinápticos sobre las neuronas del haz espinotalámico en la médula espinal para disminuir la transmisión rostral de la señal dolorosa. Los analgésicos opioides activan las vías neuronales descendentes, sustancia gris periaqueductal, núcleo magno del RAFE y locus coeruleus, y también activan directamente los receptores opioides en la médula espinal. Péptidos sin receptores opioides. Desde tiempos remotos, el opio, extracto crudo de la planta Amapola Papaver somniferum, ha sido usado para el tratamiento del dolor y de la diarrea. Durante el siglo XIX se aisló del opio la morfina y se describieron sus efectos farmacológicos. Más tarde se descubrieron lugares específicos en tejidos del sistema nervioso central a los que se unían la morfina y a otros agonistas opioides. La presencia de receptores estereoselectivos para morfina en el tejido cerebral indicaba la existencia de un ligando endógeno para estos receptores y finalmente condujo al descubrimiento de los tres grupos principales de péptidos opioides endógenos: encefalinas, beta-endorfinas y dinorfinas. Los péptidos opioides derivan de proteínas precursoras mayores que están distribuidas ampliamente en el encéfalo. Las endorfinas y dinorfinas son péptidos grandes, mientras que los dos tipos de encefalinas son pentapéptidos pequeños que contienen tirosina, glicina, fenilalanina, metionina y leucina. Por consiguiente, los dos tipos de encefalina se denominan metencefalina y leoencefalina. Las encefalinas son liberadas desde las neuronas a todo lo largo del eje algésico, incluidas aquellas en la sustancia gris periaqueductal, el bulbo y la médula espinal. Las encefalinas activan los receptores opioides en estas tareas y por tanto bloquean la transmisión de impulsos dolorosos. Las encefalinas parecen actuar como neuromoduladores en el sentido de que ejercen un efecto inhibitorio de larga duración sobre la liberación por varias vías neuronales de neurotransmisores excitatorios. Los agonistas opioides median sus efectos en tres tipos de receptores opioides: receptores opioides mu, receptores opioides delta y receptores opioides kappa. No obstante, la mayoría de los analgésicos opioides de utilidad clínica tienen una selectividad o preferencia mayor por los receptores opioides mu. Algunos de los agentes agonistas-antagonistas opioides mixtos tienen una selectividad por el receptor opioide kappa, aunque los intentos por desarrollar analgésicos opioides útiles selectivos para los receptores delta no han tenido éxito. Fármacos opioides. Clasificación.
Los fármacos opioides pueden clasificarse como agonistas completos, agonistas antagonistas mixtos o antagonistas puros. Basadas en su eficacia clínica máxima, los agonistas completos pueden caracterizarse como agonistas moderados o potentes. En modelos experimentales del dolor, todos los agonistas completos ejercen un efecto analgésico máximo. En los seres humanos, los agonistas opioides potentes se toleran bien cuando se administran a una dosis suficiente para aliviar el dolor grave. Sin embargo, los agonistas opioides moderados producirán efectos adversos tolerables si se administran a una dosis suficiente para aliviar el dolor grave. Por este motivo, se administran agonistas opioides moderados a dosis submáximas para tratar el dolor de leve a moderado y habitualmente está formulado en combinación con AINE para potenciar su eficacia clínica. Los agonistas antagonistas opioides mixtos son fármacos analgésicos que poseen combinaciones variables de actividad agonista, agonista parcial y antagonista, y grados variables de afinidad por los distintos tipos de receptores opioides. Los antagonistas opioides no tienen efectos analgésicos. Se utilizan para contrarrestar los efectos adversos de la sobredosis de opioides y para el tratamiento de la dependencia farmacológica. Propiedades farmacológicas. Mecanismo de acción. Los receptores opioides son miembros destacados de la superfamilia del receptor acoplado a proteína G. La activación de los receptores opioides conduce a una inhibición de la adenilato ciclasa y un descenso de la concentración de adenosina monofosfato cíclico, un incremento en la conductancia del potasio y a un descenso en la conductancia del calcio. La subunidad activada G-mu-I de la proteína G inhibe directamente a la enzima adenolato ciclasa y se piensa que las subunidades G-beta-gamma median los cambios en los canales de calcio y de potasio. Estas acciones provocan tanto inhibición presináptica de la liberación del neurotransmisor desde las terminaciones centrales de las fibras aferentes primarias de diámetro pequeño, como la inhibición postsináptica de la despolarización de la membrana de las neuronas nociceptivas de la asta dorsal. Efectos farmacológicos. Sistema nervioso central. La morfina actúa sobre el sistema nervioso central para producir analgesia, sedación, euforia o disforia, miosis, náuseas, depresión respiratoria e inhibición del reflejo toxígeno. La analgesia se produce mediante la activación de los receptores opioides en la médula espinal y a varios niveles supraespinales, como se ilustra en el cuadro 23.1. Los efectos sobre los núcleos mesencefálicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos y noradrenérgicos pueden producir sedación y euforia. Sorprendentemente, bastantes pacientes experimentan disforia tras la administración de opioides. La miosis, contracción pupilar, está producida por la estimulación directa del núcleo de Edinger-Westphal del nervio oculomotor tercer nervio craneal, el cual activa la estimulación parasimpática del músculo esfínter del iris. Dado que se desarrolla una tolerancia nula o mínima a la miosis, este signo puede ser diagnóstico de una sobredosis de opioides. La codeína y otros opioides inhiben el reflejo toxígeno en zonas del bulbo, donde se integra este reflejo. En el capítulo 27 se tratan con mayor detalle las acciones antitoxígenas de los opioides. Sistema cardiovascular. El efecto cardiovascular más prominente de la morfina y de bastantes otros opioides es la vasodilatación, que es la producción parcialmente por liberación de histamina desde los mastocitos en tejidos periféricos. La morfina puede producir hipotensión ortostática por una disminución de la resistencia periférica y una reducción en la actividad refleja vasoreceptora. En pacientes con patología arterial coronaria, el descenso de la resistencia periférica conduce a una reducción del gasto cardíaco y de la demanda miocárdica de oxígeno. Sistema gastrointestinal, biliar y genitourinario. La morfina y la mayoría de los otros opioides actúan aumentando el tono del músculo liso en los sistemas gastrointestinal, biliar y genitourinario. En el tracto gastrointestinal, el aumento del tono muscular conduce a una inhibición del peristaltismo y provoca estreñimiento. Por esta razón, los opioides son los medicamentos más antiguos y más ampliamente usados para el tratamiento de la diarrea. Desgraciadamente, los pacientes con diarrea crónica no parecen hacerse tolerantes al efecto astringente de los opioides, por lo que necesitan continuamente el uso de laxantes y de otros agentes. La morfina y otros opioides también aumentan el tono del esfínter biliar, esfínter de Oddi, y pueden exacerbar el dolor de pacientes con disfunción biliar o con un cólico biliar. Los opioides también aumentan el tono del esfínter vesical y pueden producir retención urinaria en algunos pacientes.
Debido a que el agonista opioide meperidina posee una acción menos pronunciada sobre el músculo liso, es el fármaco de elección para estos pacientes y para el dolor asociado al trabajo del parto. Otros efectos. Los opioides poseen un efecto sobre la función neuroendocrina e inmunológica. En el hipotálamo, estimulan la liberación de hormona antidiurética y de prolactina e inhiben la liberación de hormona luteinizante. Los opioides también suprimen la actividad de ciertos tipos de linfocitos, incluidas las células asesinas naturales, NK, natural killer, y esta acción puede contribuir a la tasa alta de enfermedades infecciosas en adictos a heroína. Efectos adversos. El efecto adverso principal de la morfina y otros opioides es la depresión respiratoria, que habitualmente es la causa de muerte de sobredosis graves. Los opioides disminuyen el impulso hipercápnico, la estimulación de los centros respiratorios por el aumento de los niveles de dióxido de carbono, mientras que producen un efecto relativamente escaso sobre el impulso hipóxico. Los opioides disminuyen el volumen respiratorio residual y la frecuencia, produciendo una caída entre 3 y 4 respiraciones por minuto tras una sobredosis de opioides. Dado que la circulación cerebral es sumamente sensible a los niveles de dióxido de carbono y responde con un aumento del flujo sanguíneo cerebral que conduce a una presión intracraneal aumentada, no deberían usarse opioides en el caso de un traumatismo craneal cerrado. Los efectos depresores respiratorios de los opioides se revierten rápidamente mediante la administración intravenosa de un antagonista opioide como la naloxona. Al estimular la zona de actividad del quimiorreceptor en la médula, los opioides también causan náuseas y vómitos. Esto se observa con mayor frecuencia en pacientes ambulatorios porque los opioides aumentan la sensibilidad del órgano vestibular del oído interno. Los opioides provocan que los mastocitos liberen histamina por todo el organismo, lo cual puede producir picor o prurito. También pueden producirse la liberación de histamina, una reacción de enrojecimiento destacada por rubor y una sensación de calor sobre la parte superior del órgano. Las reacciones alérgicas a los analgésicos opioides no son frecuentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, un paciente que es alérgico a un opioide concreto puede usar un opioide de otro grupo químico diferente. Por ejemplo, alguien que sea alérgico a la codeína probablemente no será alérgico a la meperidina o al fentanilo. Tolerancia y dependencia física. Se define la tolerancia como una disminución del efecto farmacológico inicial que se observa tras la administración crónica o a largo plazo. La administración repetida de un anestésico opioide conducirá a una tolerancia farmacodinámica tanto para el opioide administrado como para otros analgésicos opioides. La tolerancia es debida principalmente a una regulación a la baja de los receptores opioides. Curiosamente, en modelos animales, la magnitud de la tolerancia es inversamente proporcional a la eficacia del anestésico opioide. Esto es porque a dosis equianalgésicas, un opioide más eficaz ocupará una fracción menor de los receptores opioides disponibles que un agente menos eficaz. Se desarrolla tolerancia a la mayoría de los efectos de los opioides, aunque no a la miosis y el estreñimiento. Aunque se produce una tolerancia considerable a la depresión respiratoria, una dosis suficientemente elevada de un opioide puede continuar siendo letal en individuos tolerantes a dosis altas de opioides. La tolerancia de los opioides habitualmente se acompaña de un grado similar de dependencia física. Se define la dependencia física como un estado fisiológico en el cual una persona requiere el uso continuado de un fármaco para su bienestar. La tolerancia y dependencia física aparecen con muchos tipos de fármacos y representan el establecimiento de un equilibrio nuevo entre la neurona y su ambiente. Neuroadaptación, donde la neurona responde menos al fármaco al mismo tiempo que se requiere un efecto continuado del fármaco para mantener la homeostasis celular. Si el fármaco se usa de forma crónica, se suspende de forma abrupta, el equilibrio se perturba y se produce una hiperexcitabilidad de rebote debido a la influencia inhibitoria del fármaco. Esto produce un síndrome de abstinencia cuyas manifestaciones dependen del tipo concreto de fármaco. Dado que los opioides muestran tolerancia cruzada, un fármaco opioide puede sustituir a otro fármaco opioide y prevenir los síntomas de abstinencia en una persona dependiente físicamente. Esta es la base para el tratamiento ambulatorio de la dependencia a opioides mediante el uso de metadona o buprenorfina. Agentes específicos, agonistas opioides potentes. Los agonistas opioides potentes incluyen fármacos que existen de forma natural como la morfina y un número de fármacos sintéticos como fentanilo, meperidina y metadona. Estos fármacos tienen efectos analgésicos equivalentes, pero difieren en sus propiedades farmacocinéticas, efectos adversos y usos. La morfina. La morfina es el alcaloide principal de la amapola del opio de la planta Somniferum y constituye aproximadamente el 10% del opio de seco. El opio también constituye papaverina,
un fármaco que a veces se utiliza para relajar el músculo liso y para tratar alteraciones vasoespásticas. Noscapina, usado como supresor de la tos, y cantidades menores de codeína. El éster del ácido diacético de la morfina es la heroína, una droga de abuso frecuente. La morfina se absorbe bien desde el intestino, pero experimenta un metabolismo de primer paso hepático considerable, donde una fracción significativa del fármaco se convierte en glucurónidos. Por este motivo se requieren dosis mayores cuando el fármaco se administra por vía oral que por vía parenteral. El metabolito principal de la morfina es el 3-glucurónido, que es farmacológicamente inactivo. También se forma una cantidad significativa del metabolito 6-glucurónido. Es más activo que la morfina y tiene una vida media más larga. De ahí que el metabolito 6-glucurónido contribuye significativamente a la eficacia analgésica de la morfina. La morfina se excreta principalmente en la orina en forma de glucurónidos. Una pequeña cantidad se excreta en la bilis y experimenta circulación enterohepática. La morfina continúa siendo el estándar de comparación de los fármacos analgésicos opioides. Se usa principalmente para tratar el dolor grave asociado a traumatismos, infarto de miocardio y cáncer. En pacientes con infarto de miocardio alivia el dolor y la ansiedad, a la vez que dilata las arterias coronarias y reduce la demanda miocárdica de oxígeno. La morfina está disponible tanto en formulaciones por vía parenteral como oral, incluidas las formulaciones orales de acción prolongada, que son útiles en pacientes con dolor crónico. También están disponibles en una formulación encapsulada liposomal para administración epidural en el dolor postoperatorio tras una cirugía mayor. Fentanilo y sus derivados. El fentanilo es un agonista opioide sintético de potencia elevada. El fentanilo y sus derivados, incluidos sufentanilo, alfentanilo y remifentanilo, son los agonistas opioides más potentes disponibles. De hecho, los dardos tranquilizadores que se utilizan para sedar elefantes y otros grandes animales están realizados a partir de un derivado del fentanilo llamado carfentanilo. Debido a su potencia elevada y a su liposolubilidad, el fentanilo ha sido formulado en un parche cutáneo transdérmico de acción prolongada para aportar un alivio continuo para el dolor en pacientes con dolor crónico o grave. También está disponible para el dolor disruptivo en formulaciones de aerosol bucales, nasales y mucosas. Se utiliza mediante administración parenteral pre y posoperatoriamente y como un ayudante a la anestesia general. El fentanilo produce menos náuseas que la morfina, pero a menudo se asocia a rigidez del tronco cuando se utilizan como adyuvante a la anestesia parenteral. El alfentanilo y remifentanilo se usan como parte de procedimientos anestésicos y están disponibles para la administración intravenosa. El remifentanilo es particularmente útil para procedimientos de corta duración y para cirugía ambulatoria, porque se considera que tiene un inicio de acción ultra rápido, alcanza un equilibrio sangre-cerebro y un efecto máximo al minuto de comenzar la infusión intravenosa. También es eliminado rápidamente por esterasas específicas a nivel tisular y sanguíneo. Por consiguiente, se produce una recuperación entre 5 y 10 minutos tras detener la infusión. Meperidina. La meperidina es un agonista opioide sintético con un perfil inusual de propiedades farmacológicas, no posee actividad antitusígena y tiene efectos variables sobre el tamaño pupilar. Debido a que su efecto sobre la musculatura lisa gastrointestinal, biliar y uterina es menos pronunciado que el de la morfina, es menos probable que cause estreñimiento o un aumento de la presión biliar como la morfina. La meperidina no alarga el trabajo de parto tanto como lo hace la morfina, por lo que puede usarse para analgesia en obstetricia. A menudo la utilización se usa en una formulación parenteral de meperidina como analgésico en obstetricia o en el periodo postquirúrgico. La formulación oral se utiliza para tratar el dolor de moderado a grave en un contexto ambulatorio. El fármaco se transforma en un metabolito tóxico, normeperidina, el cual puede producir excitación del sistema nervioso central, convulsiones y temblores, cuando se administra meperidina a grandes dosis durante un periodo de tiempo prolongado. De ahí que el fármaco habitualmente se use para el tratamiento a corto plazo de síndromes de dolor agudo. Metadona. La metadona es un agonista opioide sintético de acción prolongada. Aunque está disponible en formulaciones parenterales, se administra más a menudo por vía oral para tratar a pacientes ambulatorios con dependencia de opioides con dolor crónico. El uso de la formulación oral en pacientes dependientes de opioides puede prevenir sus ansias por la heroína u otros opioides, aunque no produce una euforia significativa u otros efectos de refuerzo. Debido a su prolongada duración de acción, puede administrarse para este propósito una vez al día. De este modo, el tratamiento de pacientes dependientes a opioides se denomina programa de mantenimiento con metadona.
Oxicodona. La oxicodona es uno de los diversos derivados de semisintéticos de la morfina disponibles como analgésicos. La oxicodona habitualmente se administra por vía oral combinada con un analgésico no opioide, por ejemplo paracetamol, para tratar el dolor de moderado a grave. Está disponible como agente aislado para el tratamiento agudo del dolor y como una forma de liberación sostenida oral de oxicodona para el tratamiento a largo plazo de los síndromes de dolor crónico. La formulación de liberación sostenida se ha vinculado a varias muertes de personas que abusaban de opioides después de que triturasen las píldoras y disolvieran el fármaco para su administración intravenosa. Por este motivo, recientemente se ha aprobado una tableta a prueba de golpes. Agonistas opioides moderados. Los agonistas opioides moderados son menos potentes que los agonistas opioides potentes, dado que no producen una analgesia máxima a dosis que son bien toleradas para los pacientes. Los agonistas moderados se usan a una dosis submáxima casi siempre en combinación con un analgésico de los AINE. Para el tratamiento del dolor moderado están disponibles productos que combinan una dosis fija de uno de los agonistas opioides moderados y paracetamol, ácido acetil salicílico o ibuprofeno. Codeína e hidrocodona. La codeína es un opioide que aparece de forma natural y es obtenido a partir de la amapola del opio. Estructuralmente es el derivado 3-O-metil de la morfina, puesto que la codeína contiene un grupo metilo en la posición 3. El lugar principal del metabolismo de la morfina, la codeína experimenta un grado menor de metabolismo de primer paso. De este modo, la codeína tiene una mayor biodisponibilidad oral que la morfina. La codeína es transformada en morfina por la isoenzima CYP2D6 del citocromo P450, y las personas con variaciones deficientes de esta isoenzima obtienen escaso alivio del dolor con el fármaco. Por el contrario, las mujeres embarazadas y madres lactantes que son metabolizadoras ultra rápidas de codeína pueden presentar un riesgo de exposición letal a la morfina del feto o del lactante. En 2007, la FDA advirtió, en base a un caso publicado, sobre el riesgo de muerte de lactantes por sobredosis de morfina, si sus madres tomaban codeína y eran metabolizadoras ultra rápidas del fármaco. La codeína es un analgésico menos potente que la morfina, y las dosis requeridas para obtener una analgesia máxima producen efectos secundarios poco tolerados, como estreñimiento. Por este motivo, la codeína solo está disponible en combinación con otros agentes, por ejemplo, AINE, para tratar el dolor de leve a moderado. La codeína también se produce un efecto antitusígeno significativo y está incluida en muchos jarabes para aliviar o prevenir la tos. Los usos de la hidrocodona son similares a los de la codeína. Igual que la codeína, solo está disponible en medicinas combinadas, principalmente con un AINE, como ácido acetil salicílico o paracetamol, y en muchas otras formulaciones. De otra importante forma, las cantidades de paracetamol combinada con opioides fue recientemente limitada a 325 mg por unidad de dosificación para reducir el riesgo de hepatotoxicidad y de reacciones alérgicas. Otros agonistas opioides. El tramadol. Es un analgésico único de acción dual, es un agonista de los receptores opioides mu e inhibe la recaptación neuronal de serotonina y noradrenalina. La relación entre inhibición de la recaptación neuronal y analgesia no es segura. No obstante, la inhibición de la recaptación puede potenciar los efectos inhibitorios de la serotonina y la noradrenalina sobre la transmisión del dolor en la médula espinal. Los antidepresivos tricíclicos y otros inhibidores de la recaptación neuronal también poseen efectos analgésicos y algunos antidepresivos se usan para tratar síndromes de dolor crónico. Por ese motivo, los investigadores creen que la inhibición de la recaptación neuronal por el tramadol contribuye a la actividad analgésica del fármaco. De este modo, el efecto analgésico del tramadol solo es inhibido parcialmente por los antagonistas opioides como la naloxona. El tramadol se administra por vía oral para tratar el dolor moderado. Muestra dependencia farmacológica limitada, aunque definida. Aún así, se ha utilizado con éxito en el tratamiento del síndrome de dolor crónico, ya que produce una depresión cardiovascular y respiratoria mínima. El fármaco disminuye el umbral epileptógeno y puede incrementar el riesgo de crisis si se toma simultáneamente con antidepresivos. Al igual que con otros agentes con acción antidepresiva, se han modificado las advertencias sobre el tramadol para hacer énfasis en el riesgo aumentado de pensamientos y conductas suicidas en pacientes que toman esta medicación. El tapentadol es un analgésico opioide reciente y, al igual que el tramadol, actúa en los receptores opioides mu y en los transportadores de recaptación, pero solo inhibe la recaptación de noradrenalina. Exhiben otros agentes opioides disponibles, aunque poseen escasa actividad analgésica. Estos incluyen el dextrometorfano, el cual tiene una actividad antitusígena significativa y se usa en el tratamiento de la tos, combinado con quinidina para el tratamiento del trastorno pseudobulbar del afecto, la habilidad emocional.
que a menudo se observa en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. El difenoxilato y la loperamida, los cuales activan los receptores opioides en el músculo liso gastrointestinal, se usan en el tratamiento de la diarrea. La eluxadolina es un nuevo fármaco opioide, aprobado específicamente para el tratamiento del síndrome del colon irritable, con diarrea en adultos. Este fármaco actúa como un agonista de los receptores mu y kappa y como un antagonista en los receptores delta. La activación de los receptores mu conduce a una disminución de la motilidad intestinal y a un alivio de la diarrea, mientras que las acciones de la eluxadolina sobre los otros receptores opioides disminuyen la incidencia de estreñimiento causada típicamente por los agonistas opioides mu. Agonistas antagonistas opioides mixtos y agonistas parciales. Los agonistas antagonistas opioides mixtos son fármacos que muestran una actividad agonista parcial o antagonista en los receptores mu y muestran una actividad agonista o antagonista en los receptores kappa. Algunos ejemplos son buprenorfina, butorfanol, nalbufina y pentazocina. Farmacocinética. Los agonistas antagonistas opioides mixtos poseen un efecto radical químico sobre el átomo de nitrógeno de la molécula de morfina, el cual es responsable de su actividad agonista parcial o antagonista en los receptores opioides. Sus propiedades farmacocinéticas se muestran en la tabla 23.1. Todos los agonistas antagonistas pueden administrarse por vía parenteral. Además, la pentazocina está disponible para su uso oral y el butorfanol está disponible como un spray nasal. El butorfanol se absorbe rápidamente en la mucosa nasal, lo que permite el uso del medicamento según sea necesario. Mecanismos y efectos. Las propiedades farmacológicas más importantes de estos fármacos con respecto a su actividad clínica es la falta de efectos agonistas completos en los receptores opioides mu. Debido a esto, los agonistas antagonistas opioides mixtos producen menos depresión respiratoria a dosis altas de lo que lo hacen los agonistas opioides potentes como la morfina. De ahí que los agonistas antagonistas opioides mixtos sean más seguros y con respecto a la depresión respiratoria y sobredosis. También parecen tener un menor lastre de dependencia farmacológica y de sobredosis que los agonistas opioides completos. Los opioides mixtos producen menos estreñimiento que la mayoría de los agonistas completos, pero en cambio pueden producir ansiedad, pesadillas y efectos psicomiméticos, incluidas alucinaciones, como resultado de la activación de los receptores opioides kappa. También pueden desencadenar un síndrome de abstinencia en una persona con dependencia física a un agonista opioide completo. Indicaciones. Los fármacos agonistas antagonistas de administración parenteral se usan principalmente para analgesia preoperatoria y posoperatoria y para analgesia obstétrica durante el trabajo de parto y el expulsivo. Los fármacos se administran de forma oral y nasal. Se utilizan para aliviar el dolor de moderado a grave. Fármacos específicos. La buprenorfina, que es un agonista parcial en los receptores mu, se destaca por una disociación lenta del receptor opioide mu tras su unión. Tiene una acción más larga que la mayoría de los analgésicos opioides administrados por vía parenteral y puede administrarse por vía intramuscular o intravenosa. Ha sido aprobada recientemente para el tratamiento ambulatorio de la dependencia a opioides. Está disponible en una formulación oral y sublingual, combinada con naloxona para prevenir el abuso intravenoso. También se ha administrado y aprobado recientemente una formulación como parche transdérmico. El butorfanol y la nalbufina, que son agonistas de los receptores opioides kappa, tienen una actividad agonista o antagonista parcial en los receptores opioides mu. Ambos fármacos se administran parenteralmente y el butorfanol también está disponible como un spray nasal. La pentazocina es un agonista del receptor opioide kappa con actividad adicional en los receptores sigma. Los receptores sigma fueron una vez considerados un tipo de receptor opioide, pero ahora se sabe que son una clase distinta de receptores que median en los efectos psicomiméticos de la fenciclidina y de la ketamina. La pentazocina está disponible para uso parenteral y oral. La formulación parenteral se usa principalmente como medicación preanestésica y como suplemento a la anestesia quirúrgica. Las formulaciones orales se usan para tratar el dolor de moderado a grave y una de ellas contiene naloxona, un antagonista opioide puro, para disuadir el abuso parenteral del fármaco. El uso parenteral de una formulación oral de pentazocina puede producir efectos cardiovasculares graves, especialmente en pacientes que presentan patología cardiovascular. La pentazocina también está disponible en combinación con ácido acetil salicílico o paracetamol para la administración oral. Antagonistas opioides. La naloxona y la naltrexona son antagonistas competitivos del receptor de opioides que pueden revertir rápidamente los efectos de la morfina y de otros agonistas opioides. Estos fármacos opioides puros
Tienen tres usos clínicos principales: el tratamiento de la sobredosis de opioides, el tratamiento de la dependencia a alcohol y opioides, y para disminuir el estreñimiento inducido por opioides. La naloxona y naltrexona son análogos químicos de la morfina, con radicales químicos voluminosos unidos a la molécula de morfina. Esta modificación permite a la molécula unirse al receptor opioide, pero impide el cambio de conformación en el receptor requerido para la actividad agonista. En casos de sobredosis de opioides, se administra naloxona intravenosa para aliviar rápidamente la depresión respiratoria y otros efectos tóxicos de los agonistas opioides. Puesto que la naloxona tiene una vida media relativamente corta, pueden ser necesarias dosis repetidas del fármaco para contrarrestar los efectos de los agonistas opioides de larga duración. La naloxona también está formulada con agonistas opioides en medicaciones orales para prevenir el molido de la píldora y el abuso intravenoso. Dado que la naloxona tiene una biodisponibilidad baja y no es eficaz cuando se administra por vía oral, no bloquea los efectos de los opioides orales, aunque bloquearía o incluso desencadenaría un síndrome de abstinencia si se usara por vía intravenosa. También está disponible un spray nasal de naloxona para revertir una sobredosis de opioides y utilizada por muchos servicios de urgencia. Esta formulación de naloxona que salva vidas también está disponible en muchos países en los servicios de primeros auxilios, incluidos agentes de policía, y para familias de pacientes con dolor crónico que utilizan opioides con prescripción médica. Para el tratamiento de opioides de mantenimiento, la naloxona está disponible en varias combinaciones con el opioide agonista parcial buprenorfina. Esta combinación de productos contiene un opioide agonista parcial más un antagonista opioide y puede prescribirse al paciente dependiente de opioides por su uso médico de atención primaria. Esta es una opción de tratamiento más aceptable que los traslados diarios a una clínica de metadona. Se produjo una modificación novedosa de la naloxona mediante la creación de una naloxona pegilada. La pegilación consiste en el proceso farmacéutico de fabricación añadiendo polímeros de polietilglicol a la molécula del fármaco, lo cual aumenta la solubilidad de este y generalmente mejora el perfil farmacocinético. La naloxona pegilada se denomina naloxegol y está indicada para el alivio del estreñimiento inducido por opioides. Los analgésicos opioides inhiben la motilidad gastrointestinal y el naloxegol se une a los receptores opioides gastrointestinales y bloquea el estreñimiento inducido por opioides. La naltrexona, una formulación oral y una suspensión inyectable de liberación sostenida, también se usa para tratar la dependencia del alcohol y de los opioides. Al contrario que la naloxona, la naltrexona tiene una biodisponibilidad oral alta y puede usarse en largo plazo por los adictos a opioides que se han sometido a una desintoxicación y que ya no están consumiendo opioides. Al igual que la naloxona y el naloxegol, la naltrexona se presenta en una formulación de bromuro de metilnaltrexona para el tratamiento de estreñimiento inducido por opioides. Dado que metilnaltrexona tiene un restringido el paso a través de la barrera hematoencefálica, los agonistas opioides administrados simultáneamente continuarán ejerciendo sus efectos analgésicos en los lugares del sistema nervioso central. Sin embargo, en los tejidos periféricos, la naltrexona disminuye su capacidad para bloquear su unión de opioides y así disminuyen los efectos de estreñimiento de los opioides. El bromuro de metilnaltrexona se presenta en un vial y una jeringa para la automedicación por el paciente y recientemente también en una tableta oral. Tratamiento del dolor. Elección del analgésico. La elección, causa y gravedad del dolor y el riesgo de producir dependencia farmacológica son los factores que influyen en el modo en que se maneja el dolor. Como regla general, los pacientes con dolor agudo o crónico deberían ser tratados con el analgésico menos potente que controle su dolor. El dolor leve habitualmente responde a un analgésico no opioide, generalmente una INE. El dolor de moderado a grave se trata a menudo con codeína, hidrocodona u oxicodona solas o combinadas con un analgésico no opioide. El dolor grave habitualmente requiere el uso de un agonista opioide fuerte, por ejemplo, fentanilo, meperidina, metadona o morfina. Aunque puede usarse meperidina para el dolor agudo posquirúrgico y en otras situaciones en las que la duración del tratamiento está limitada a unos pocos días. No debería usarse en periodos de tiempo más largos debido a la posible acumulación de su metabolito tóxico normeperidina. El dolor agudo producido por traumatismo, cirugía o condiciones médicas a corto plazo puede manejarse de forma eficaz con un analgésico y un tratamiento apropiado de la condición subyacente. En pacientes con dolor agudo, el riesgo de producir dependencia farmacológica es extremadamente bajo. De ahí que los médicos y otros profesionales sanitarios no duden en administrar la dosis adecuada de un analgésico lo suficientemente potente como para controlar el dolor. El dolor asociado a artritis, neuropatía y otras condiciones crónicas, aunque no terminales, es más difícil de tratar y a menudo se maneja con una combinación de analgésicos, coanalgésicos, psicoterapia, fisioterapia y otras modalidades de tratamiento.
El uso de analgésicos opioides en el tratamiento del dolor crónico se asocia a una tolerancia a los opioides y a un riesgo de dependencia física, por lo que se debe ser precavido para prevenir el escalado de dosis, dependencia farmacológica y el abuso de sustancias con fármacos de prescripción médica. Deberían estar bien definidas guías estrictas para renovar la prescripción y puede usarse un diagrama de flujos para dicha renovación con el fin de monitorizar el uso de fármaco y prevenir el aumento de la dosis. En algunas clínicas se les solicita a los pacientes que firmen un contrato de opioides en el que están de acuerdo con los procedimientos que aseguren el uso apropiado de estos medicamentos, incluidas pruebas aleatorias de fármacos. Los pacientes con enfermedades terminales como cáncer metastásico deberían recibir las dosis suficientes de analgésicos opioides para controlar su dolor, independientemente de cualquier preocupación sobre el desarrollo de tolerancia y de dependencia física. En la figura 23.2 se muestra un ejemplo del desplazamiento de la curva de dosis-respuesta de morfina en pacientes con tolerancia a opioides. Dolor agudo. La administración de analgésicos a demanda a veces produce las oscilaciones amplias de dolor y sedación durante la fase temprana del tratamiento. Por consiguiente, la fase inicial del dolor agudo, los analgésicos deberían ser administrados de forma pautada a intervalos regulares. Deberían titularse las dosis para controlar el dolor a la vez que se reducen al mínimo la sedación y otros efectos adversos. En la medida en que el dolor remite con el tiempo y disminuye la necesidad de anestesia o analgesia, se pueden controlar y cambiar el esquema de medicación del paciente a una pauta a demanda. La analgesia controlada por el paciente es un método de administración intravenosa que permite al paciente autoadministrarse cantidades predeterminadas de un anestésicos o analgésico, por ejemplo, fentanilo, a través de una bomba de jeringa conectada a un dispositivo de administración temporal. El método habilita al paciente para equilibrar el control del dolor y la sedación. Su uso dependiente de la capacidad del fármaco para la actividad del dispositivo, por lo que no es adecuado para los pacientes ancianos o para pacientes que salen de una cirugía o un traumatismo. Dolor crónico. El tratamiento del dolor crónico varía ampliamente según la causa subyacente, aunque la discusión sobre los síndromes específicos de dolor crónico excede el ámbito de este texto. Se ofrecerán unas guías generales y comentarios breves. Tanto los analgésicos opioides como los no opioides son útiles en el manejo de los síndromes de dolor crónico. Si el dolor está asociado a la inflamación, los fármacos no opioides con actividad antiinflamatoria pueden ser especialmente útiles. Si el dolor está asociado a una sensibilización del nervio periférico o la raíz nerviosa, puede ayudar el tratamiento de la estimulación nerviosa transcutánea o un anestésico local. En algunos casos es eficaz una crema que contenga capsaicina. La capsaicina activa los receptores periféricos de las neuronas sensitivas primarias, lo que conduce a un aumento de la liberación de sustancia P y finalmente el agotamiento de la sustancia P en el sistema nervioso central. La capsaicina produce una sensación de quemazón los primeros días de aplicación, pero esta es reemplazada gradualmente por un efecto analgésico. Recientemente se ha aprobado una formulación de capsaicina en parche para el tratamiento de dolor producido por una neuralgia postherpética. El dolor crónico se observa con frecuencia asociado a trastornos sistémicos, por ejemplo diabetes. Cuando el dolor ha estado presente durante un periodo de tiempo, aumenta el grado de respuesta de las neuronas nociceptivas dinámicas de gama amplia en la médula espinal, de tal modo que se incrementa la percepción y la memoria del dolor. En la medida en que estas neuronas están irritadas, aumentan sus campos receptivos, por lo que el dolor se localiza en un área mayor. Parece que estos cambios contribuyen al mantenimiento del dolor neuropático crónico. Los pacientes con este tipo de dolor pueden beneficiarse de una combinación de tratamientos no farmacológicos, por ejemplo, TENS, acupuntura y fisioterapia, medicamentos analgésicos y fármacos coanalgésicos. Los coanalgésicos más extensamente utilizados son los fármacos antiepilépticos y los fármacos antidepresivos. Estos fármacos aportan un alivio del dolor en los síndromes por dolor crónico y pueden potenciar los efectos de los analgésicos opioides y no opioides. Los fármacos antiepilépticos, por ejemplo, carbamazepina, gabapentina, fenitoína y valproato, son particularmente eficaces en el tratamiento de síndromes dolorosos de naturaleza lancinante, intermitente, como la neuralgia del trigémino y la neuralgia postherpética. También son útiles síndromes caracterizados por un dolor neuropático continuo, quemante, en donde se puede también recetar este. Probablemente actúan inhibiendo la conducción de los impulsos dolorosos en el sistema nervioso central, aunque se desconoce su mecanismo exacto. La pregabalina también fue uno de los primeros fármacos indicados por el dolor de la fibromialgia. En el capítulo 20 se describen las propiedades generales de estos fármacos. Los antidepresivos tricíclicos son el tipo de antidepresivos más ampliamente utilizados para el tratamiento del dolor crónico, dado que pueden ser más eficaces que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La amitriptilina, la desipramina y otros antidepresivos tricíclicos son particularmente eficaces en el manejo de la neuralgia postherpética, la neuropatía diabética,
la cefalea migrañosa y los síndromes de dolor neuropático. También pueden ser beneficiosos en el manejo de dolor asociado al síndrome de fatiga crónica. De los nuevos antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, la duloxetina obtuvo recientemente una indicación para el tratamiento de dolor de la fibromialgia, y el fármaco más moderno de este grupo, milnacipran, está indicado solamente para este tipo de dolor neuropático. Las propiedades de los fármacos antidepresivos se describen en el capítulo 22. El tramadol es un analgésico de acción dual que combina la activación del receptor opioide con la inhibición de la recaptación neuronal de neurotransmisores de un modo similar al de los antidepresivos tricíclicos. Como se indicó previamente, el tramadol es eficaz en muchos síndromes de dolor neuropático y produce poco estreñimiento, depresión respiratoria o dependencia. Dolor oncológico. El dolor es el sistema más común del cáncer y puede ser agudo, crónico o intermitente. El dolor relacionado con el cáncer a menudo está infravalorado. La mayoría de los pacientes pueden manejarse con medicación oral, incluidos analgésicos opioides y AINE, los fármacos antidepresivos y antiepilépticos. También son útiles la acupuntura, TENS y otras modalidades. El dolor oncológico grave habitualmente requiere la administración de un agonista opioide fuerte, por ejemplo fentanilo, metadona o morfina. Para mantener unos niveles séricos estables del fármaco y prevenir el dolor disruptivo, puede ser útil usar un preparado de acción prolongada, por ejemplo tabletas de morfina de liberación sostenida o parches cutáneos transdérmicos de fentanilo, ya sea solo o combinado con un preparado de acción rápida, como morfina en solución oral. Para ayudar a combatir el estreñimiento que se produce a menudo con la administración crónica de opioides en pacientes con cáncer, se ha desarrollado una formulación inyectable de bromuro de metilnaltrexona. El grupo metilo de la naltrexona, un antagonista opioide, impide la penetración del fármaco en el sistema nervioso central, por lo que se bloquean las acciones periféricas de los opioides en el intestino, aunque no las acciones centrales como la analgesia. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. No me queda más que desearles muchos éxitos en su preparación médica y bueno, métanle muchas ganas, muchos esfuerzos, que recuerden, el sacrificio de hoy es el éxito del mañana y la alegría del mañana. Eso ha sido todo. Recuerden que tampoco es tarde para aprender, así que métanle ganas. Nos vemos en un siguiente video, posiblemente de farmacología o de algún otro tema que estaré leyendo, así que nos vemos.